Si Rusia continúa sufriendo pérdidas en Ucrania al nivel actual, se quedará sin vehículos de combate en 6 meses o menos. Ese titular surgió de un artículo de noticias de Yahoo de febrero de 2024, extraído de la Nueva Voz de Ucrania, que afirmaba que Rusia se encontró perdiendo alrededor de 80 vehículos blindados de transporte de personal, o APC, por mes en 2022 y 2023, durante 23 meses de combates. Esto equivale a 1.840 vehículos, y si esto continúa, las pérdidas se acumularán hasta el punto en que Rusia no pueda seguir el ritmo. Al fin y al cabo, produce entre 30 y 40 unidades al mes. Si pierde 80 por cada 40 que produce, eventualmente experimentará una escasez de equipo que podría obstaculizar enormemente sus esfuerzos por apoderarse de Ucrania. Pero ¿es eso realmente lo que está pasando? Y si es así, ¿cuánto tiempo tiene Rusia hasta que se quede sin equipo y tenga que retirarse de Ucrania o comenzar a depender de otros medios para obtener el equipo que está utilizando para intentar apoderarse del país? Esas son las preguntas que responderemos en este video y comenzaremos analizando algo crucial. ¿Cuánto equipo ha perdido realmente Rusia en Ucrania? Vamos, exploremos el planeta. Las cifras varían según las fuentes y no parece haber consenso sobre cuánto ha perdido Rusia. Por ejemplo, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos sugiere que las fuerzas de Putin perdieron alrededor de 3.000 vehículos de combate blindados, incluidos los APC mencionados anteriormente, solo en 2023, con pérdidas totales que ascendieron a 8.800 durante los primeros 24 meses de la guerra. Sin embargo, también señala lo difícil que es realizar un seguimiento adecuado de las pérdidas terrestres en comparación con las pérdidas de equipos aéreos y navales. Tomemos como ejemplo la flota del Mar Negro. Debido al tamaño relativamente pequeño de la flota, al menos en comparación con los miles de vehículos blindados y tanques que Rusia tiene sobre el terreno en Ucrania, cada pérdida puede medirse fácilmente, pero aún así, las aguas están un poco turbias. Oryx, un sitio web holandés que contabiliza las pérdidas de equipos tanto rusos como ucranianos, dice que Rusia perdió 21 barcos y submarinos por daños o por hundimiento. La cifra de Ucrania es ligeramente superior, dice 24, lo que demuestra que algunas cifras de pérdidas también estarán sujetas a la inflación con fines propagandísticos. Aún así, la diferencia es lo suficientemente pequeña como para que podamos decir fácilmente que Rusia perdió alrededor de 20 de su flota del Mar Negro gracias a los ataques de Ucrania a su armada. Ese no es el caso de los equipos terrestres. Por ejemplo, las cifras proporcionadas por Minus.Rus, que ofrece cifras de pérdidas de equipos actualizadas diariamente y con el apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN, dice que Rusia ha perdido 13.000 vehículos blindados de combate en Ucrania, una pérdida casi total de los 13.700 que afirma que Rusia tiene en su arsenal. Pero son estas comparaciones las que muestran cuán turbias pueden ser las cifras. Minas.Roets también afirma que Rusia ha perdido 7.000 tanques en Ucrania, lo que supone más del doble de las cifras que el mismo recurso afirma que el país tiene en reserva. Una situación similar se observa con la artillería. Minas.Rus reclama 11.300 pérdidas y afirma que el ejército ruso tiene 5.600 piezas de artillería. ¿Cómo son posibles esos números? O las estimaciones de la cantidad de equipo que Rusia tenía a su disposición antes del estallido de la guerra son inexactas, lo que sugiere que Moscú está mucho mejor equipada de lo que se creía anteriormente. O las cifras perdidas están siendo infladas, tal vez con los fines propagandísticos antes mencionados. Alternativamente, estas extrañas cifras podrían ser emblemáticas de las dificultades de rastrear las pérdidas de equipos en tierra. Después de todo, las cifras de Minas.Rus parecen mucho más realistas en lo que respecta a barcos, helicópteros y aviones. Reclama 26 pérdidas navales, cifra similar a las cifras comunicadas por otras fuentes relativas a la flota del Mar Negro, así como 340 pérdidas de aviones y 325 pérdidas de helicópteros. Todas esas pérdidas se alinean fácilmente con las acciones de Rusia en estos casos. Pero hay una cierta conclusión de todo esto.
Rusia ha perdido muchos equipos en los más de 2 años transcurridos desde que invadió Ucrania. La pregunta ahora es ¿cuánto queda? Minus Rus intenta responder a esa pregunta señalando los arsenales militares de Rusia. Pero si hay que creer en ese recurso, Rusia ya ha quemado todos sus tanques, artillería y la gran mayoría de sus vehículos blindados de combate. Por eso necesitamos profundizar más. Además de Rusia, podemos analizar la potencia de fuego global, o GFP, para obtener cifras sobre las reservas actuales de Rusia. Cada año, GFP produce su índice de poder, que clasifica a más de 140 países en términos de fuerza militar más allá del personal. También analiza las cifras de equipamiento terrestre, naval y aéreo, lo que quizás nos brinde una imagen más precisa de las pérdidas de Rusia en el contexto de su fuerza militar. A través de GFP, vemos que es posible que Rusia no esté realmente en peligro de quedarse sin equipo. Comencemos con el poder aéreo. GFP afirma que Rusia tiene 4.200 aviones a su disposición, de los cuales 2.766 están en estado de preparación para el combate. Esto incluye 800 cazas, 500 de los cuales están listos para el combate, y 730 aviones de ataque. GFP también afirma que Rusia tiene 1.000 helicópteros listos para el combate junto con 360 helicópteros de ataque que podrían usarse para atacar a Ucrania. Eso no está muy lejos de lo negativo que afirma Rus. Combine sus reservas de aviones y helicópteros y obtendrá 2.300 activos aéreos. GFP cifra en 2.700 activos listos para el combate, y alrededor de 1.500 más necesitan mantenimiento, renovación o reparaciones antes de que puedan ir al campo de batalla. Por lo tanto, podemos estimar con seguridad que Rusia ha consumido 1/4 y 1/3 de su parque aéreo. Vemos una alineación similar, aunque no tan cercana en el frente naval. Minus Rus afirma que Rusia tiene 500 barcos y submarinos, y GFP afirma que el número se acerca a 780. De cualquier manera, las pérdidas de Rusia en esta área son insignificantes más allá de la flota del Mar Negro, contra la cual Ucrania se ha defendido exitosamente. Moscú realmente no ha utilizado sus recursos navales en la guerra. Entonces, si asumimos que una estimación de 25 barcos perdidos es correcta, podemos decir que Rusia ha perdido solo entre el 2 y el 5% de su equipo naval. Según las fuentes encontradas anteriormente, no hay peligro de que se agote. Pero eso significa poco cuando Rusia no utiliza activamente su equipo en la guerra. Las cifras de equipamiento terrestre del GFP son mucho más esclarecedoras. Tomemos como ejemplo los tanques. GFP dice que Rusia tiene 14.700 tanques, alrededor de 10.300 listos para el combate. Ese es un número mucho mayor que los 3.300 que, menos Rus, afirma que Rusia tiene disponibles, y también hace que la afirmación de que se perdieron 7.000 tanques tenga un poco más de sentido. Con estimaciones de pérdidas de tanques que oscilan entre 3 millones, ahora podemos decir que Rusia ha perdido entre 1/3 y el 70% de los tanques en Ucrania. También vemos cifras igualmente grandes en términos de vehículos militares. GFP dice que Rusia tiene 112.000 vehículos militares listos para el combate, lo que incluye los APC mencionados anteriormente, junto con una variedad de transportes y vehículos más pequeños en sus reservas. Eso es mucho más que los 13.700 vehículos menos las estimaciones de Rus. Y nuevamente, Rus estima que se perdieron 13.500 vehículos blindados de combate. Desde otro punto de vista, Rusia no ha perdido el 98% de sus vehículos militares. La cifra se acerca al 10%, al menos si consideramos las cifras del GFPS. En cuanto a la artillería, Rusia parece haber experimentado pérdidas masivas en ese departamento, se mire donde se mire. Si tomamos como dada la cifra menos rusa de 11.300 unidades de artillería perdidas, eso equivale a la mayoría de las reservas de Rusia. Incluso cuando incorporamos a GFP al grupo, combinando cohetes autopropulsados y artillería remolcada, GFP afirma que Rusia tiene 12.000 unidades listas para el combate, o dado que 11.000 de esas unidades supuestamente se han perdido en Ucrania, es aquí donde vemos un déficit real de equipo.
empezando a ocurrir. Cada asalto que lidera Rusia requiere artillería y está perdiendo piezas a un ritmo de entre 10 y 15 por día si esas cifras son exactas. Por supuesto, tiene más en reserva. GFP dice que Rusia tiene 17.000 piezas de artillería repartidas en las 3 categorías mencionadas anteriormente, lo que significa que actualmente tiene 5.200 unidades que no están listas para enviarse a Ucrania nuevamente. Las reparaciones, el mantenimiento o simplemente completar la fabricación podrían reforzar sus cifras. Por supuesto, hay otros factores en juego aquí. Por ejemplo, Rusia no va a desplegar todos los equipos que tiene en Ucrania, especialmente en tierra. Si bien puede tener 100.000 vehículos blindados a su disposición, probablemente solo esté dispuesto a dedicar un pequeño porcentaje de esos vehículos al conflicto. E incluso si estuviera dispuesto a enviar decenas de miles más, todavía tendría que navegar por caminos despejados hacia el país y podría terminar perdiendo incluso más de lo que tiene si no puede encontrar esos caminos. Sin embargo, incluso con todos esos factores en su lugar, podemos reiterar una cosa: Rusia ha perdido mucho equipamiento, y aunque está avanzando lentamente como la toma de Avdiivka, cada paso adelante se produce a costa de soldados y equipos que Rusia no puede permitirse perder. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta con la que empezó el vídeo: ¿cuánto tiempo le queda a Rusia hasta que se le acaben los equipos? Tomando en cuenta las cifras proporcionadas por GFP, Rusia no correría peligro de quedarse pronto sin equipo. Por supuesto, su número de artillería parece débil y está quemando tanques a un ritmo elevado, pero el país aún tendría suficiente en el tanque para seguir presionando durante al menos un año más, ¿verdad? No necesariamente. Como sugieren varios medios, la tasa de producción de Rusia simplemente no está a la altura de sus inmensas pérdidas en Ucrania. Tomemos como ejemplo Forbes. En febrero de 2023, publicó un artículo sugiriendo que Rusia podría quedarse sin tanques en 2 o 3 años. Dada la fecha de publicación del artículo, Rusia se quedará sin tanques por completo en 2025 o 2026. El artículo señala la temprana decisión de Rusia de reforzar sus fuerzas terrestres de primera línea con la enorme cantidad de 2.500 tanques en febrero, incluidos los T-72, T-80. Y un año más tarde, Rusia ya había perdido 1.600 de esos tanques, lo que le daba una tasa de pérdida de poco más de 4 tanques por día. Solo eso supone una carga para Moscú. El país necesita reponer esas existencias perdidas e incluso tomó medidas en 2023 para lograr esa reposición. El Kremlin ordenó a 2 de los mayores fabricantes de tanques de Rusia, URL, Wagenseval y Omstranskmash, que produjeran más tanques para reemplazar los que ya se habían perdido. Pero hay un problema. Ninguna de las empresas tiene la capacidad de fabricación a gran escala para producir tanques que igualen o superen las cifras que Rusia está perdiendo en Ucrania. Urovagensvod, por ejemplo, solo es capaz de fabricar alrededor de 250 tanques al año, una pequeña porción de las cifras que Rusia pierde cada año. Forbes también arroja luz sobre el número de tanques que Rusia tiene almacenados. Aunque Rusia tiene alrededor de 10.000 tanques supuestamente listos para el combate, las condiciones de almacenamiento utilizadas para esos tanques son deficientes. Muchos están alineados paso a paso en vastos parques al aire libre, donde están expuestos a la lluvia, la nieve y los ciclos constantes de calor y frío que cualquier país experimenta durante los cambios de estación. Este es un problema para los materiales utilizados para fabricar los tanques. Los metales se oxidan cuando se exponen al agua, o incluso simplemente a la humedad del aire durante demasiado tiempo. El caucho pudre la óptica y la compleja electrónica dentro de los tanques también se degrada con el tiempo. Entonces, por muy grande que sea la flota de tanques de Rusia, no puede escapar del daño causado debido a los protocolos de almacenamiento laxos. La estimación de un analista sugiere que solo alrededor de un tercio de los T-72 que Rusia tiene almacenados son recuperables, con aproximadamente la mitad de sus existencias de 1.500 T-80 en un lugar donde puedan prepararse para el combate. A los T-90 no les va tan mal. Después de todo, son tanques más nuevos. Pero esas cifras sugieren que las estimaciones del GFP sobre las reservas de tanques de Rusia
no son tan impresionantes como parecen a primera vista. Entonces empieza a parecer que Rusia se está quedando rápidamente sin tanques. Finalmente, el artículo de Forbes hace algunos cálculos adicionales. Afirma que Yurovagentsevod y Omsk Transmash pueden renovar hasta 600 tanques al año, además de fabricar 250 tanques nuevos. El cálculo es 1.600, 100, 5.700. En otras palabras, las pérdidas de tanques de Rusia a un ritmo de 1.600 por año y solo la tasa de producción y renovación de 850 por año significa que tiene un déficit de 750 tanques. Pero eso fue en 2023. ¿Había cambiado algo al mismo tiempo en 2024? Aparentemente no. Al menos si tenemos en cuenta un artículo de Forbes de enero de 2024, escrito por el mismo autor que el artículo de 2023 mencionado anteriormente. Ese artículo sugiere que Rusia ha perdido 2.600 tanques a los 23 meses de la guerra con Ucrania. Ha frenado un poco la podredumbre. 2023 trajo consigo un poco más de 1.000 pérdidas, pero no las había controlado lo suficiente como para permitir que la producción y la renovación superaran el uso. De hecho, si Rusia no pudiera renovar sus viejos tanques, sostiene el artículo, le quedarían solo 360 para continuar su asalto a Ucrania en 2024. El artículo de 2024 destaca que el Kremlin afirma que la producción es muy superior a los 250 tanques por año que estimaba el artículo de 2023. Según Moscú, produjo alrededor de 1.500 tanques nuevos o modernizados en 2023, lo que, según dice, es 1.000 más que el año anterior. Eso sería lo suficientemente alto como para superar las 1.000 pérdidas de 2023 y dejar a Rusia con una reserva de 500 tanques. Suponiendo que las cifras del Kremlin sean precisas, es posible que no lo sean, al menos según ARI, una célula de inteligencia francesa de código abierto que afirma que Rusia solo fabrica 390 tanques por año y no mostró signos de acelerar esa producción en 2023. Una vez más, tenemos propaganda y cifras infladas que entran en juego, aunque ahora podemos al menos sacar una conclusión aparentemente precisa de todas estas cifras. Rusia está perdiendo tanques a un ritmo tan alarmante y es posible que no los esté recuperando a través de la producción, que pronto podría agotarse. Eso deja a Rusia con la opción de frenar sus ataques en el frente para tener algo de tiempo para producir más tanques, dando a las fuerzas ucranianas la oportunidad de fortalecerse aún más en el proceso. Alternativamente puede seguir adelante, perdiendo potencialmente cientos de tanques más en el proceso y posiblemente quemando las reservas que tiene hasta que la guerra esencialmente se detenga. Y hay otro problema. En este momento, Rusia parece estar manteniendo sus niveles de inventario de equipos, al menos algo estables mediante la renovación de equipos viejos, antes de introducirlos en el frente. Según un informe de CNN, la reactivación de sistemas antiguos ha sido clave para el esfuerzo bélico ruso durante los últimos 2 años. Probablemente puedas ver el problema aquí. El inventario antiguo es finito. Rusia podría tener miles de tanques junto con otros equipos que podría modernizar y enviar a Ucrania. Sin embargo, esas antiguas reservas disminuirán con cada nuevo esfuerzo de renovación, lo que llevará a Moscú a depender de piezas más antiguas y obsoletas. Si continúa confiando en esta estrategia, dado el volumen de apoyo que Ucrania recibe de países de ultramar, es probable que solo Estados Unidos envíe otros $60.000 millones después de que el Senado aprobara un proyecto de ley de ayuda exterior en febrero de 2023. Rusia enfrenta otro problema: enviar equipos cada vez más envejecidos para librar una guerra con un país respaldado por otras naciones que envían equipos más modernos. Incluso si Moscú puede mantener su ventaja numérica durante los próximos 2 o 3 años, que es el tiempo que fuentes como el ISS y CNN afirman que Rusia tiene antes de que se agote, se encontrará lidiando con el problema de la obsolescencia. Si Ucrania tiene mejores equipos, los números rusos no importarán. Kiev simplemente se agazapará, defenderá fortificaciones y poco a poco reducirá el equipo cada vez más antiguo que Rusia le lanza. Así que la situación parece sombría para Moscú. Aunque las cifras de GFP sugieren que tiene una gran cantidad de equipos en reserva, un análisis más profundo sugiere que estos equipos son viejos,
tal vez incluso inutilizables, y pueden obligar a Rusia a adoptar un enfoque de cantidad por encima de la calidad que tiene el potencial de resultar contraproducente. Todo esto lleva a otra pregunta. ¿Qué está haciendo Rusia ante estos problemas de equipamiento? Incrementar la producción de equipos es un enfoque. Sin embargo, el éxito de Moscú en este ámbito es objeto de debate. Ya hemos discutido las estimaciones de que Rusia está produciendo muchos menos tanques de los que necesita para reponer su número en el frente. También está reacondicionando tanques más antiguos para enviarlos a Ucrania. Aunque las cifras han estado en el aire dadas las condiciones supuestamente terribles en las que ha estado almacenando estos tanques. Sin embargo, la historia que sale de Rusia es muy diferente. En septiembre de 2023, Reuters informó que Vladimir Putin ordenó el aumento de la producción de hardware militar en todos los ámbitos para garantizar que Rusia pudiera lograr su objetivo de tomar Ucrania en su, cito, operación militar especial. Según Bekan Azdov, director industrial del fabricante ruso de armas Rostec, ese pedido ha hecho que los volúmenes de producción aumenten entre 2 y 10 veces en todas las líneas de material militar. Avanzamos a velocidad de crucero, afirmó Azdov. Humo de todas las tuberías. Continuó señalando que ha habido un crecimiento significativo en la producción de vehículos blindados, tanques, artillería, lanzacohetes y misiles. Sin embargo, faltaba un dato crucial en su declaración: números. Azdov se negó a entregar cifras específicas a Reuters, lo que puede ser revelador por derecho propio. Después de todo, la maquinaria de propaganda rusa seguramente estaría encantada de informar a Ucrania y al resto del mundo si estaba produciendo equipos a un ritmo lo suficientemente alto como para garantizar que pudiera mantener su amenaza. La falta de cifras concretas puede sugerir que la producción, incluso si legítimamente se ha multiplicado por 10 en algunas áreas, puede no ser especialmente impresionante. Después de todo, 10 veces solo significa algo cuando se compara con un número. Hay una gran diferencia entre multiplicar la producción por 10, cuando antes se fabricaban 100 unidades por año, que si se fabricaban 1000, una diferencia de 9000 unidades para ser exactos. Pero sin cifras reales y sólidas de Rusia, no podemos saber qué significa realmente este aumento de la producción militar. Sin embargo, está claro que Rusia aumentará la producción a principios de 2024. Euromaidan Press informó que en 2023 la industria de defensa de Rusia empleó a un total de 3.5 millones de trabajadores, lo que representa una adición de alrededor de 520 personas. Si las cifras de The Guardian son precisas, además de ese aumento de personal, Rusia supuestamente también amplió sus líneas de producción existentes y aumentó los patrones de turnos, lo que significa que la gente ahora trabaja más horas en mejores instalaciones para producir equipos. Los turnos obligatorios de 12 horas ahora parecen ser la norma, y Rusia también ofrece el doble de horas extras para cualquiera que exceda sus 12 horas. Rusia también ha aumentado su producción de proyectiles de artillería. The Guardian informa que la producción cae entre 2.5 y 5 millones de proyectiles por año. Sin embargo, nadie puede adivinar la utilidad de esos proyectiles si Rusia continúa perdiendo unidades de artillería a un ritmo elevado, como sugieren fuentes como Minas Rus. Aún así, el punto es simple. Rusia está invirtiendo mucho en producción y en 2024 probablemente gastará 112.000 millones de dólares, alrededor del 6% de su Producto Interno Bruto, en defensa. Además de ese aumento de producción, que puede o no ser suficiente para proporcionar todo el equipo que Rusia necesita para sostener la guerra dependiendo de a quién se escuche, Rusia también parece estar tomando una página del libro de Ucrania. Depende cada vez más de fuentes extranjeras para el equipamiento. Al menos eso es lo que dicen los soldados sobre el terreno en Ucrania. En abril de 2023, Reuters informó que los soldados ucranianos encuentran cada vez más componentes fabricados en China dentro de armas y equipos. Específicamente, el artículo señala los sistemas de navegación integrados en los drones aéreos Orlan que Rusia estaba utilizando durante ese periodo. Los drones suelen tener un sistema de guía de fabricación suiza.
Según Ucrania, una situación similar se observa en algunos tanques rusos. Por ejemplo, se descubrió que los sistemas de control de incendios de algunos tanques destruidos contenían piezas chinas en lugar de piezas francesas que se suponía que debían tener. Quizás eso no parezca gran cosa. Después de todo, Rusia podría haber comprado los componentes chinos simplemente porque son más baratos que sus equivalentes suizos y franceses. Además, como afirma Reuters, los informes no están verificados, ya que proceden únicamente de expertos ucranianos. Quizás estemos viendo nuevamente la propaganda en juego aquí, o tal vez estemos viendo a China ir en contra de su propia palabra cuando afirmó que no proporcionaría a Rusia equipo para su guerra. Los argumentos a favor de esto último se vuelven más sólidos, basándose en un informe político de julio de 2023, que afirma haber obtenido registros aduaneros que muestran que una empresa china, Shanghai Achen-Guyen, ha suministrado cientos de miles de cascos y chalecos antibalas a compradores rusos, que Rusia ha importado alrededor de $100 millones en drones de China en el primer semestre de 2023. Por supuesto, se podría argumentar que todo esto es equipo no letal, ignorando la posibilidad de que los drones sean reutilizados y que este equipo esté disponible para cualquier comprador. Ciertamente, China tampoco parece estar proporcionando tanques o artillería. Pero este enfoque es al menos indicativo de que el Kremlin está más que feliz de comprar el equipo que necesita si no puede producirlo en Rusia y luego agregar a Corea del Norte a la mezcla. Según el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, Corea del Norte proporcionó alrededor de 1 millón de proyectiles de misiles repartidos en 10 envíos a Rusia entre el comienzo de su guerra con Ucrania y noviembre de 2023. Un miembro del Comité de Inteligencia Parlamentario de Corea del Sur, Yoo Sang-bum, incluso afirma que las fábricas de municiones de Corea del Norte están funcionando a su máxima capacidad para satisfacer la demanda rusa de suministros militares. A cambio, Rusia supuestamente proporciona orientación técnica relacionada con el desarrollo de satélites y misiles balísticos intercontinentales. Esa participación de Corea del Norte puede haber sido crucial, especialmente en medio de afirmaciones de que Rusia habría quemado sus estantes para diciembre de 2023, si no fuera por su capacidad de obtenerlos de otros países. Irán también parece estar ofreciendo una mano amiga. En septiembre de 2023, Sky News informó que las ciudades ucranianas fueron bombardeadas con drones Shahed, 136 construidos en Irán, que causaron estragos en el suministro de energía antes de que los soldados ucranianos comenzaran a derribarlos. También hay rumores de un supuesto contrato de armas entre Irán y Rusia, que sugiere que Moscú compró cohetes y proyectiles antitanques a Irán por valor de alrededor de $1 millón en septiembre de 2022. Por lo tanto, está claro que Rusia está tomando una página del libro de Ucrania. Cuando los suministros comiencen a agotarse, confíe en sus aliados en el extranjero para complementar sus números. Sin embargo, los componentes chinos, los proyectiles norcoreanos y los drones iraníes no son suficientes para reemplazar el número cada vez menor de tanques, vehículos y artillería del ejército ruso. Y aunque Moscú está haciendo un trabajo bastante bueno en la renovación de sus antiguas existencias en este momento, cabe preguntarse ¿cuánto tiempo podrá confiar en que esa táctica no dura para siempre? Y si Rusia quiere continuar impulsando su guerra en Ucrania, parece que necesitará encontrar formas de aumentar aún más la producción o comprar aún más equipos de sus aliados para continuar. ¿Pero qué piensas? ¿Son exagerados o inexactos los informes sobre las bajas existencias de equipos en Rusia? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias por ver y por estar aquí. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el planeta juntos.